En este vídeo vamos a estudiar qué es una referencia afín y las fórmulas de cambio de referencia. A lo largo de toda la explicación, trabajaremos en un espacio afín E asociado a un espacio vectorial V. Si adicionalmente hablamos de perpendicularidad, necesitaremos un producto escalar, es decir, estaremos en un espacio afín euclídeo. Hay una idea que se repetirá a lo largo de todo el tema. Aprovecharemos todo lo que sabemos hacer en espacios vectoriales, con la posibilidad añadida de poder llevar los vectores a cualquier punto. En espacios vectoriales, lo que nos permitía hablar de coordenadas eran las bases. Pues bien, en el espacio afín, el concepto análogo será el de referencia, formado por una base, que es lo que ya teníamos, con la información adicional de un punto, que será donde situemos el origen de coordenadas. Para definir las coordenadas de un punto P respecto a una referencia, hacemos lo siguiente. Consideramos el vector que une el punto P con el origen. Ese vector puede expresarse en coordenadas con respecto a la base de la referencia. Las coordenadas obtenidas serán precisamente las que llamaremos coordenadas de P respecto a la referencia R. Si la base B es ortonormal, la referencia se llama rectangular. Vamos con un par de ejemplos. El más usual es la referencia canónica, es decir, tomar como origen el cero y como base la base canónica. En este caso, el cálculo de las coordenadas es inmediato. La resta del origen a las componentes del punto no las modifica. Y estas, a su vez, sabemos que la base canónica coinciden directamente con sus coordenadas. En el segundo ejemplo, tomamos una referencia con un origen y una base arbitrarios. Esencialmente, el procedimiento para calcular las coordenadas es el mismo. Restar las componentes de P menos el origen y el vector obtenido expresarlo en la base de la referencia. El problema ahora es que los cálculos no son tan directos. Veremos a continuación cómo realizar de manera óptima el cambio de referencia. Vamos a deducir la ecuación de cambio de referencia. Supongamos que tenemos dos referencias, cada una de ellas con un origen y una base distinta. Dado un punto P, podemos expresarlo en coordenadas respecto a cada una de ellas. Se trata de ver qué relación hay entre ellas. Recordemos que esas coordenadas del punto P corresponden a las coordenadas de los vectores que lo unen con cada origen respecto a cada una de las bases. La cuestión es entonces cómo relacionar ambos vectores. Si nos fijamos en el dibujo, vemos que el vector OP es suma del que une los orígenes con el vector O'P. El vector que une los orígenes, expresado en la base B, es justo lo que hemos definido como coordenadas del segundo origen respecto a la primera referencia. Escribimos la relación anterior detallando sus coordenadas en la base B. El único problema es que no conocemos las coordenadas de O'P en la base B, sino en la base B'. Pero podemos usar la fórmula que conocemos de cambio de base en espacios vectoriales para escribir unas en función de las otras. Con esto ya tenemos la expresión que estamos buscando, que nos permite hallar las coordenadas de un punto en una referencia, conocidas sus coordenadas en otra. Es interesante observar que la fórmula tiene una parte exactamente igual al cambio de base en espacios vectoriales. La novedad es que aparece un nuevo término que refleja el desplazamiento de origen que estamos haciendo. Este esquema se repetirá a lo largo de todas las fórmulas que vamos a ver en el tema. Cambio de referencia, ecuaciones de rectas y planos, transformaciones afines. Serán las mismas que teníamos en espacios vectoriales, pero con un nuevo término sumado, que representa esa posibilidad que tenemos ahora de mover los vectores a cualquier punto. Vamos a ver cómo usar la fórmula de cambio de referencia para hallar las coordenadas de un punto en una referencia que no es la canónica. Trabajaremos sobre los ejemplos vistos al principio del vídeo. Fijemos la notación. Llamaremos xy a las coordenadas de un punto en la referencia canónica y x' y' a las coordenadas en la nueva referencia. Aplicamos las fórmulas de cambio de referencia a nuestro caso particular.
El nuevo origen en la referencia canónica tiene coordenadas 1, 1. La matriz de cambio de base de la nueva base a la canónica es también muy directa. Simplemente son los vectores colocados en columna. Ya tenemos una fórmula que nos permite pasar de coordenadas de la nueva referencia a la referencia canónica. Si nos fijamos, esa misma fórmula que manejábamos en cambios de base en espacios vectoriales, a la que hemos añadido el desplazamiento de origen. Sin embargo, lo que vamos a necesitar es la fórmula opuesta, la que nos permita pasar de la referencia canónica a la nueva. Para ello, basta despejar las coordenadas x' y'. Pasamos el origen al término de la izquierda restando y multiplicamos por la inversa de la matriz. Ya estamos en disposición de usar esta fórmula para nuestro objetivo. Partimos del punto P dado. Sus coordenadas en la referencia canónica son inmediatas, las mismas que sus componentes, 3, 2. Para cambiarlas a la nueva referencia, utilizamos la expresión que acabamos de obtener. Sustituimos la matriz de cambio de base y operamos. Hacemos la inversa, el producto y obtenemos el resultado. Concluimos que las coordenadas de nuestro punto P, 3, 2, en la nueva referencia son 3 medios, 1. Vamos a ver una variante de la expresión de la fórmula de cambio de referencia utilizando una sola matriz, que aglutina toda la información, tanto el cambio de base como el cambio de origen. Añadimos un 1 a los vectores columna que representan las coordenadas del punto en cada una de las referencias. Formamos una única matriz de orden n+1 en la que su última fila está formada toda por ceros, excepto un 1 al final. La matriz se completa con la matriz de cambio de base y una columna con las coordenadas del nuevo origen. Haciendo las cuentas, es inmediato ver que ambas expresiones son equivalentes. Esta última, en función de una sola matriz, será especialmente útil para manipular ecuaciones de cónicas y cuádricas. Vemos un ejemplo con el cambio de referencia en R2 que manipulamos antes. Para escribir esta versión compacta de la fórmula de cambio de referencia, utilizamos una única matriz 3×3. En el cuadrante superior izquierdo colocamos la matriz de cambio de base. A su derecha, una columna con las coordenadas del nuevo origen. Y finalmente completamos la matriz con la fila 0, 0, 1. Recordemos que los vectores columna de coordenadas hemos añadido un 1 al final.